La cárcel más grande de Latinoamérica está ubicada a 74 kilómetros de la capital de El Salvador. Ocupa 23 hectáreas y los muros que la rodean miden 11 metros de altura. La envuelven 7 anillos de seguridad y el gobierno que la hizo construir dice que tiene capacidad para albergar a más de 40.000 presos. El presidente Nayib Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo en febrero de 2023. La información oficial dice que cuenta con 19 torres de vigilancia y 15 barreras electrificadas. En la cárcel, que no tiene conexión a Internet, trabajan 600 militares, 200 policías y 50 guardias antimotines. Sus creadores dicen que fugarse de acá es imposible. Este Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, se encuentra ubicado en la zona paracentral de nuestro país, en una zona que históricamente ha sido de vocación agrícola. De hecho, es una cárcel polémica desde los inicios de su construcción, porque implicó apartar de allí a la gente que cultivaba, que comenzó a reclamar algún tipo de abuso de parte del Estado en apropiarse de estos terrenos donde está ubicada esta prisión, cuyas características han sido presumidas con toda pompa por el oficialismo. El propio presidente, cuando anunció el inicio de funcionamiento de esta prisión, lo hizo en cadena nacional, es decir, que los medios de comunicación en su totalidad estaban transmitiendo lo que parecía una producción cinematográfica, más que el anuncio del inicio de funcionamiento de una prisión. Digamos que el CECOT ha tenido todas estas características. Lo que hemos hecho en poco más de una semana nos dice que podemos acabar con ese cáncer que se llaman pandillas. Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén. Proteste quien proteste. Este centro de confinamiento ya tiene albergados a 4.000 pandilleros. Pero no hay registros de sus edades, no hay rastro de quiénes son y tampoco podemos acercarnos porque hay un fuerte dispositivo de seguridad que no lo permite. Las visitas de familiares para los privados de libertad está totalmente suspendida en El Salvador, no solo del régimen de excepción, sino desde la misma pandemia. Los familiares no pueden visitar a sus presos y por eso vemos campamentos afuera de las cárceles que quieren tener noticias, porque al final la gente tampoco tiene certeza si su familiar sigue con vida o está arrestado o está precisamente en esa cárcel. De hecho, esto es tan extremo que los propios abogados no tienen acceso a sus clientes, a sus defendidos. Digamos, ahí hay una violación al principio de defensa técnica, porque no hay forma de hacer un ejercicio de defensa eficaz, eficiente, sin tener comunicación con la persona imputada. Los presos, el único contacto que tienen con el exterior es cuando participan de manera virtual en audiencias de los juzgados, pero aún así es muy difícil porque lo que hacen es reunirlos en un enorme salón con una cámara que los apunta a todos en general. A lo más que pueden acceder es a comunicarse por esa vía virtual con el abogado, si es que el juez tiene la bondad, digamos, de alguna forma de permitir esto, pero de lo contrario la comunicación con el exterior está básicamente anulada. De hecho, el argumento del gobierno es que esto es así para evitar que haya información que se traslade de las prisiones a gente en calle que pueda tomar acciones. Entonces es una situación de incertidumbre bien fuerte e impresionante que se vive afuera de las cárceles. Bukele intentaba contener la violencia otorgando beneficios a los líderes de las bandas criminales hasta que durante un solo fin de semana 87 personas fueron asesinadas en el país.
El 27 de marzo de 2022 decretó el régimen de excepción, suspendiendo garantías constitucionales y que ha llevado a más de 71.000 personas a la cárcel. Y aunque el gobierno vincula a todos los detenidos con las maras, organizaciones de derechos humanos han denunciado que por lo menos 5.500 de los detenidos no son delincuentes. Las maras para El Salvador han sido una plaga. Han sido, si lo ponemos en una metáfora relativa a la salud, un cáncer que fue creciendo, que se expandió de modo tal que logró controlar el territorio de nuestro país. Tú no podías entrar a un barrio, a una colonia, a un caserío, si no eras conocido por la pandilla de la zona. De lo contrario, podías terminar muerto en ese lugar. Se indignaron porque les quitamos las colchonetas hace 9 días. Y hasta hace 9 días, incluido en nuestro gobierno, incluido, porque a pesar de que les quitamos todo, les quitamos conectividad, les quitamos el internet, les quitamos los objetos ilícitos, les quitamos las visitas, les quitamos los beneficios carcelarios ilegales que tenían antes, como computadoras, prostitutas, fiestas, drogas, etc. Pero aún con el orden, los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños. Desde que inició el régimen de excepción, la principal crítica de los organismos de derechos humanos son las detenciones arbitrarias. La policía y la Fuerza Armada, que son los dos encargados de la seguridad pública en El Salvador, tienen el criterio para arrestar a alguien sin tener evidencias. Varios tanques de pensamiento ya han documentado que policías han realizado arrestos solo porque una persona se pone nerviosa. Cuando la paran en la calle o en un retén. Hay muchas personas que también se las han llevado presas porque tenían vencida su tarjeta de circulación de su coche. Y así podría enumerar muchos jóvenes que estaban sentados afuera de su casa en comunidades pobres, también han sido arrestados sin órdenes de captura, sin tener antecedentes penales. Todo el mundo coincide en El Salvador en que el combate a las pandillas, por supuesto que debe ser frontal y que debe ser claro, y que el Estado debe utilizar la maquinaria a su disposición para enfrentar un problema tan grave como este. Pero digamos que si uno se lo piensa en materia de derechos humanos, el costo que se está pagando es altísimo. La cárcel fue su proyecto más ambicioso. El presidente ha logrado neutralizar la brutal violencia de las pandillas y su popularidad es tan alta que ahora busca su reelección. El presidente Nayib Bukele es un político muy particular, es una de estas personalidades de la política que más se parecen a rockstar, a estrellas del espectáculo que mueven alrededor suyo a una gran cantidad de seguidores que le son fieles, que le son leales y que los defienden a toda costa, Entonces tiene ciertas características muy particulares como esto. Es un líder carismático, pero digamos que su único contacto con la gente es a través de las redes sociales. No es un presidente tradicional que visita territorios, que va a comunidades. El presidente no se le ve mucho en esto, sin embargo la gente lo percibe como cercano por su rol activo en redes sociales. Es una persona carismática que a través de campañas publicitarias muy exitosas difundidas en redes sociales ha logrado ganarse la aceptación en El Salvador y también en Latinoamérica. El presidente Nayib Bukele llega al gobierno de El Salvador aprovechándose del descrédito de la poca popularidad o de la poca aceptación de los partidos tradicionales en El Salvador. Y hay que recordar que el problema de seguridad ha sido
el gran inconveniente que han vivido todos los salvadoreños. Comunidades entregadas y relegadas a las pandillas, a las cuales en la actualidad ya se puede ingresar, la gente puede tener una vida normal, los jóvenes pueden jugar en las canchas. Entonces esa ha sido su principal apuesta. La cárcel de Bukele y sus secretos bajo la mira de la comunidad internacional. La población solo tiene a Dios y a ustedes para protegerlos. El pueblo salvadoreño honrado los admira, los respeta, los quiere, los bendice. Y en esta lucha entre el bien y el mal, la vamos a ganar porque estamos del lado del bien y porque tenemos la bendición de Dios. ¡Gracias, señor presidente!